Un saludo cordial al pueblo ecuatoriano. Se ha convocado este plantón que no es un problema de los pueblos indígenas. Si miramos aquí son hermanos sensibilizados aquí en la ciudad. Lo que está pasando en Palo Quemado es antecedentes sin precedentes que hemos tenido aquí en el Ecuador. Presidente Daniel Noboa, deje de utilizar el terror para amedrentar, perseguir a los compañeros de Palo Quemado. Palo Quemado ha dicho no a la minería, no insiste en tener ganancias para sus empresas. Aquí también a la Embajada de Canadá, decir, si ustedes están facilitando a nivel mundial que se ferien los territorios, asimismo son uno de los países que también reconocen derechos de los pueblos indígenas en sus territorios. Es más, en sus territorios, en Canadá, está garantizado territorio para los pueblos indígenas. De la misma manera, lo único que pedimos, gobierno de Canadá, empresas de Canadá, respeten los derechos constitucionales que tenemos aquí en el Ecuador. En ese sentido invitamos, aquí no es un problema de que sales o no sales a la calle porque estás protestando. Estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo la alimentación de los ecuatorianos. No podemos seguir siendo insensibles frente a esta realidad. Debemos rechazar a nivel mundial. El presidente de la República, con total estrategia, con total impunidad, lo que ha puesto de manifiesto, ahora hemos visto con casco de policía de militares, para confundir que en Palo Quemado hay minería ilegal. En Palo Quemado no existe minería ilegal, no existe grupos. Presidente, ¿se ha suspendido temporalmente la consulta que se estaba realizando? ¿Qué acciones tomará en caso de que se vuelva a retomar? A través del municipio de Sichos, tres cosas se ha pedido. Uno, la suspensión de la consulta. Dos, la salida inmediata, en este caso de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Policial, derechos de las comunidades afectadas, de las cuales uno, en este caso el juez ha dictaminado que se suspende temporalmente la consulta. El 2 de abril habrá la audiencia, pero sin embargo se permite seguir quedando a los policías, a los militares, y debemos recordar que los policías, a los militares no paga el gobierno nacional. A los policías y militares pagamos los ciudadanos ecuatorianos. El gobierno lo único que hace es administrar la plata que pagamos los ecuatorianos. No puede ser que se conviertan en guardias privadas de las empresas transnacionales que están acabando con territorios que dan de comer a las grandes ciudades. El agua que baja de los remanentes en la escorrentía, que va a Toachi Pilatón, estos son caudales que van a afectar otros lados de la producción de banano, de cacao, de café. Ahora mismo miremos a nivel internacional cómo ha superado el precio del cacao, del café, del cacao sobre todo, $9.000 la tonelada. O sea, es un precio mucho más alto que el cobre. No será de pensar en lo rico que es nuestro país, sostener la alimentación a través de lo que sabemos hacer los campesinos, los agricultores. No, la minería no es una opción para el Ecuador, ni siquiera en territorios desérticos ha sido beneficioso. El Ecuador no puede asentar la minería a gran escala, simplemente no es posible convivir con agujeros cráteres tremendamente amplios que van a acabar con el ecosistema de la vida. Se trata de imponer la minería. En base a la agresión del presidente de la República, por favor, entiendan, en este momento no hay una ley de consulta. Incluso para ir a una consulta debe ser como dice la ley, como dice la Constitución y los derechos internacionales, previa, no dice imposición, previa, debe ser informada, la información tiene que ser antes, ¿no es cierto? Además de eso tiene que ser con consentimiento. Si cumpliendo estas tres normativas finalmente la población dice que sí, entonces se tendría que ver el segundo paso. ¿Cuál sería? ¿Cuáles van a ser los pasivos ambientales en este caso que van a quedar para toda la vida? Pero no puede ser que vengan aquí con un cierto número de ciudadanos que la respetamos, que están de acuerdo, pero el 95% del territorio ha dicho no a la minería. No vengan a imponer con violencia, en este caso poniendo un rifle en la cabeza para que digan sí a la minería. O sea, ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué estado estamos viviendo? Esto es una dictadura. Así es. De Estado, el presidente Daniel Noboa, por los intereses voraces de su familia, que tiene capitales en la minería, se impone en nuestros territorios. No más, basta pueblo ecuatoriano. Y luego, cuando salgamos las movilizaciones, luego de que agreden en nuestros territorios, vendremos a Quito, ¿qué dirán? Ahí vinieron los delincuentes y los violentos. Nosotros estamos avisorando las dos últimas movilizaciones. Después de no escuchar 10 días en el territorio, tuvimos que recurrir a la ciudad de Quito. ¿Por qué? Porque no respetan los derechos en los territorios. Entienda pueblo de Quito, entienda pueblo del Ecuador. Son territorios que garantizan el agua para ustedes. Por favor, Quito. Aquí escuchamos a ciertos políticos, a ciertos empresarios mandando mensajes tremendamente fascistas a nosotros. ¿De dónde consumen el agua? Si acaban el Choco Andino, si acaban Pacto, si acaban las cordilleras, no van a tener el agua. Seguramente ellos no van a tener problemas porque podrían importar, pero la mayor cantidad de millones y millones de hermanos que viven en las ciudades sin agua, ¿qué va a pasar? Van a ser ciudades desoladas. No es un problema de Palo Quemado, Las Pampas, territorios que están defendiendo su vida. No, es un problema global.
entendamos ahora mismo, el día de hoy, un récord a nivel internacional en Estados Unidos. Hay ciudadanos que en las ciudades están levantando la capa de cemento, la capa asfáltica. ¿Para qué? Para que crezca la naturaleza, la naturaleza, perdón. ¿Para qué? Para que de a poco las ciudades se vayan convirtiendo en espacios donde realmente sea una zona de vivir. En este momento ya el planeta no da más. ¿Cómo es que en otros países están haciendo esta reparación después de cuántos años de haber convivido? Y resulta que nuestros gobiernos, los miserables que se han comportado, más bien están entregando montañas completas para acabar con la vida. No entendemos. Este es un problema de civilización. Este es un problema de sobrevivencia humana. Las montañas no están allí para el apetito de las transnacionales. Las montañas están allí para garantizar el agua para los ciudadanos y para garantizar las condiciones ecológicas para seguir produciendo en este país. Si bien es cierto, la Corte Constitucional emitió un dictamen desfavorable al decreto 754 y emitió también una resolución para que se presente un proyecto de ley de consulta previa libre e informada. ¿Para cuándo el movimiento indígena o las organizaciones presentarán este proyecto? El problema es que el presidente Noboa es un ignorante. No conoce la realidad de este país. Seguramente en Harvard no les ha enseñado normativas básicas de convivencia. Estúpido, perdóneme decir, estoy tan enojado, estúpidamente, aquí se ha impuesto, luego de que el decreto 754, por las condiciones similares a las que estamos en este momento, la Corte Constitucional ya le dijo que no. Y este gobierno ignorante, no conociendo la realidad de este país, ahora, con una normativa mucho más bajo que el decreto, que es el manual de consulta. ¿Qué dice 2019? Lea por lo menos este párrafo, ignorante presidente. Lea 2019, ¿qué dice? Cuando se trata de regular los derechos humanos, derechos ambientales, derechos colectivos, derechos de la naturaleza, todo lo que refiere a derecho debe ser a través de una ley. Y esa ley que ahora usted dijo, a nosotros dijo que no va a dejar imponer las mesas de diálogo. Nosotros jamás vamos a imponer ese acuerdo. El anterior gobierno se quedó en construir esa ley. ¿Pero qué dijo? Simplemente se lavó las manos por el apetito voraz que tiene para sus negocios, para sus intereses. Deje de ser un presidente miserable. Usted está solo viendo para sus intereses. No está entendiendo el dolor que viven los campesinos. ¿En qué cabeza de una persona con cordura puede pensar que un hermano campesino disparas en la 100 y en este momento estamos con un compañero a borde de la muerte? Y encima de eso dicen que es minería ilegal. Oiga, ¿en qué país estamos viviendo? Por ello, el tema de que pusimos el recurso de inconstitucionalidad es a partir de lo que ya se vivió hace un año. Y en este momento nosotros estamos construyendo, a falta de la voluntad política del gobierno nacional, de la Asamblea Nacional, nosotros estamos construyendo la ley de consulta previa, libre, informada y consentimiento. Esperamos entregar en el mes de junio. Esperamos, como en este momento también han puesto reparos a la ley de aguas que construimos un año con el esfuerzo desde los territorios. Por lo tanto, nuestra lucha es legal, nuestra lucha en las calles, pero así también debemos denunciar a nivel internacional. No podemos seguir soportando a un gobierno incoherente, indolente, que no entiende los territorios que están produciendo para la ciudadanía, que seguramente son los sectores que menos problemas ha dado en este país. Más bien son los que autosostienen con su alimentación. ¿Radicalización de las movilizaciones entonces? En este momento, como se ha visto, en la provincia de Cotopaxi, de a poco se ha ido radicalizando. En este momento se ha ido viendo acciones en las provincias. Nosotros, declare lo que quiera, presidente de la República, pero nosotros jamás aceptaremos acusaciones de que está vinculado a nuestros territorios con narcotráfico, con crimen organizado, o de pronto lo que pretendió hacer Guillermo Lazo, de decir que las movilizaciones estaban pagadas. Jamás van a poder comprobar. Somos territorios que hemos logrado enfrentar con cualquier forma de delitos en nuestros territorios, pero además de eso, son territorios que vamos a radicalizar nuestra lucha para defender la vida, los territorios, las montañas, el agua, para todos, no solo para los pueblos indígenas ni los campesinos. Muchas gracias.